Vamos a dar la bienvenida a Matilde Cobeña, adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo, para hablar sobre esta ley de cáncer infantil. Señora Cobeña, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que dan a la Defensoría del Pueblo en este tema tan importante. Correcto. Aclárenos, hasta el día de hoy estaba el plazo para que promulgue el Ejecutivo esta ley. Sí, hay una autógrafa que recoge varias propuestas legislativas para poder atender el cáncer que vienen padeciendo muchos niños y adolescentes en el país. Este es un tema que preocupa a la Defensoría del Pueblo porque antes y durante la pandemia, la Defensoría del Pueblo ha detectado diversas dificultades en la ruta de detección, atención y tratamiento de esta enfermedad, Y por ello es que consideramos que es urgente, aún en este contexto de pandemia, que el Estado garantice el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que tienen los niños y niñas con cáncer, Si bien sabemos que en este contexto de pandemia hay muchas dificultades también que implican exigir más recurso humano, más presupuesto, mayor infraestructura y una serie de atenciones más para el cáncer infantil. Es el momento, de que se atienda esta problemática. Los niños y niñas con cáncer sufren prácticamente ellos y sus familias un calvario por todo lo que tienen que pasar desde el momento de la detección, de esta enfermedad. Muchos de ellos incluso ni siquiera llegan a conocer de que tienen cáncer por las diversas dificultades que tienen que afrontar, tanto a nivel médico como también a nivel económico, incluso porque esto les cambia también la vida a sus familias. Entonces es momento de que se tome en cuenta a esta población que ya por su edad está en situación de vulnerabilidad, pero que con una enfermedad los hace muchísimo más vulnerables, Aproximadamente se calcula que hay unos 1.800 niños que anualmente padecerían de cáncer, Pero como 450 ni siquiera lo llegarían a saber. Entonces, este es el momento, a pesar de este contexto, en que el Estado también mire a esta población que enfrenta distintas dificultades y que la Defensoría del Pueblo además ya ha advertido en los hallazgos que ha mostrado a través de diferentes cifras que ha puesto en conocimiento, Claro. Entonces, este año es el año de la universalización de la salud. Sí. Sabemos también que es un año complicado por la emergencia sanitaria, pero también recordemos que en este año se cumplen 30 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Correcto. Y uno de los derechos del niño que tiene que garantizar el Estado peruano es el derecho al disfrute del más alto nivel posible de su salud, Entonces consideramos que sí sería importante tener una norma que los atienda. Señora Cobeña, y entiendo que es tan dramática la situación, casi 100 días tarda, al parecer, una familia, cuando tiene síntomas el menor, hasta que logre ser atendido por algún especialista. ¿Qué mejoras se incluyen en esta ley y con la posibilidad que no queden solo en el papel? Habría muchas mejoras, entre ellas, por ejemplo, tener un programa nacional de atención de cáncer infantil, como lo tienen en otros países. Por ejemplo, Chile tiene un programa nacional que implica tener distintos establecimientos especializados en cáncer infantil a lo largo de todo su territorio. Algo similar podría suceder acá en el Perú, También se podría contar con un registro nacional de cáncer infantil para conocer exactamente las cifras, de los niños y niñas que padecen esta enfermedad y poder hacerles un seguimiento respectivo para su tratamiento y que al final no lo abandonen, porque también de lo que hemos podido advertir, es que el 18% de estos niños muere por abandonar su tratamiento, Y la Organización Panamericana de la Salud también ha dado a conocer estas cifras que nos preocupan, Otra cosa también que podría permitir esta norma es contar con un observatorio nacional contra el cáncer infantil, pero sobre todo, contar con una ley que priorice la atención de estos niños. Precisamente va a ser eso, darles atención integral que incluso podría implicar hasta la atención de su bienestar emocional, de su salud mental, por todo el impacto que causa esta enfermedad en la vida de ellos y ellas, Muy bien. Señora. Correcto. Sí. Adelante. Gracias. Yo le quería preguntar justamente por eso que decía respecto el caso de Chile, porque actualmente en el país, digamos, ¿cuáles son las entidades especializadas en el cáncer de niños? Pensaría por ahí
creo que el hospital el Instituto Neoplásicas en San Borja tiene, me acuerdo, un local adjunto para niños, pero que también de alguna manera es financiado por personas privadas, por ciudadanas que finalmente hacen incluso colectas. Podrías pensar también en el Hospital del Niño, pero a nivel regional, por ejemplo, porque yo siempre he escuchado la historia triste, de alguna manera, que cuando un cáncer es complicado para un niño, pues indefectiblemente tiene que venir para Lima. ¿Es así? ¿No hay dónde atender en las regiones del país? Exactamente, difícilmente los niños que necesitan un tratamiento de cáncer infantil pueden recibirlo en sus propias regiones. En la mayoría de casos, como lo advirtió la Defensoría del Pueblo, casi todos son derivados a la ciudad de Lima, ¿no?, para recibir el tratamiento respectivo o incluso para tener un segundo diagnóstico. El punto es que debería no quedarse en sus propias regiones, donde los establecimientos de salud puedan contar con una especialidad de oncología pediátrica y con los recursos humanos propios, ¿no? Pediatras oncólogos, por ejemplo, que son muy escasos, para que puedan ser atendidos estos niños y estas niñas, ¿no? Esto es un deber del Estado. El Estado ha hecho esfuerzos que debemos reconocer, pero tiene que priorizar esta atención, porque como usted también ha señalado, hay organizaciones de la sociedad civil que apoyan a estos niños, a las familias, por ejemplo, con los albergues, ¿no? Pero esto es un tema que lo hacen por filantropía, pero en la atención del cáncer de niños, el Estado no lo tiene que hacer por caridad ni por asistencialismo, es porque es su deber garantizar el derecho de los niños al disfrute del más alto nivel posible de salud. No tenemos que atender a los niños por pena ni por lástima, sino porque es su derecho. Los niños también tienen derecho a tener salud y a un proyecto de vida digno como lo tiene cualquier ser humano. Muy bien, señora. Ahora, sí. ¿Qué tan factible es? Una última pregunta de mi parte. O sea, eso, ¿no? Porque, claro, mi temor es que vaya a quedar sobre el papel, porque, claro, el derecho es para los adultos y para los niños, pero desgraciadamente también esta pandemia nos ha mostrado que puede ser un derecho sobre la ley, sobre la Constitución, pero desgraciadamente en la práctica el Estado no tiene esa capacidad. Entonces, ¿cuál es la seguridad de que esta ley no vaya a quedar únicamente en papel? Bueno, imagino como todas, tendrá que tener la fiscalización de Defensoría, de la sociedad civil, prensa, de que efectivamente se cumpla más allá de imponerse sobre un papel y quede como una ley. Efectivamente, como todas las leyes, se necesitan, ¿no?, de que estas leyes se cumplan, se implementen, se apliquen en la realidad, ¿no? Y en esta vigilancia de la aplicación de la norma está, por supuesto, la Defensoría del Pueblo y la propia ciudadanía, ¿no? Sabemos que es un contexto difícil, reconocemos que hay esfuerzos desde el Estado, esfuerzos de los propios médicos, ¿no?, de distintas personas por afrontar esta pandemia, pero también es cierto que debemos también invertir en la infancia para asegurar que estos niños y niñas que están padeciendo cáncer puedan no ser atendidos como corresponde, como le corresponde a su derecho. Y si saliera una norma que permitiera la atención integral de ellos y de ellas, tenemos que hacer el seguimiento respectivo para que se vaya implementando progresivamente y se cumpla efectivamente con la plena vigencia de su derecho a la salud de estos niños. Eso en referencia, por ejemplo, a cortar el plazo de acceso a un especialista, como lo mencionábamos hace instantes, de casi 100 días, ¿no? En la ley se habla sobre esto, que también lo que necesita o lo que requiere es la facilidad de infraestructura, no llegar a un lugar donde haya un albergue, por ejemplo, pero también de que haya la posibilidad de que el padre de familia no tenga que gastar necesariamente para poder atender a este niño. Si la ley va a permitir muchas cosas, pues sabemos que va a necesitar presupuesto, pero que se tendría que implementar de una vez, porque hoy en día muchos niños dejan su tratamiento o sus familias dejan de llevarlos a un establecimiento de salud o de traerlos, por ejemplo, a Lima, porque no tienen los recursos económicos, y cuando llegan a Lima, no ya porque son referidos, porque consiguieron, además recordemos que hay hasta demora en las referencias también, ¿no? Cuando ya llegan acá no tienen dónde alojarse, no tienen a
veces recursos para poder sacar, ¿no?, una nueva cita, para poder sacar los exámenes que les piden, ¿no? Entonces es todo, como les decía, un calvario que tienen que pasar los propios niños y las niñas y que no merecen seguir pasando por esto, más aún cuando ya están padeciendo una enfermedad, ¿no? Entonces hay que hacer los esfuerzos necesarios desde el Estado, la sociedad, las familias y principalmente el Estado de garantizar el derecho a la salud de estos niños y niñas. ¿Se ha podido calcular, digamos, cuándo podría implementarse y ser una realidad, ¿no? La reducción del plazo de llegada a un especialista, por ejemplo, el que hayan mayores centros de especialización en oncología infantil en algunas regiones donde no se encuentra. Algo se está, digamos, buscando implementar además de la ley solamente, pero con un plan de acción ya preparado. Hay algunas... Señora Cobeña. Vamos a retomar la comunicación con ella. A ver, porque esto es algo que está en el Ejecutivo ya hace varios días y entiendo que hasta el día de hoy había plazo para que se promulgue, se observe, se hagan algunas propuestas en torno a esta misma problemática, ¿no? Es realmente crudo y duro. Yo me acuerdo, Fátima, haber entrevistado muchas veces a un grupo de señoras que hacen estas colectas y claro, de la que ellos se encargan es de tener un pequeño albergue manejado por la sociedad civil, en la cual, claro, porque cuando un niño tiene que venir de una zona alejada del país, pues tiene que venir con algún familiar y muchas veces vienen con lo que tienen puesto. Y no tienen plata para por ahí pagar un hospedaje cerca a la clínica, a veces, perdón, aeroplásticas, a veces el chico se queda y los padres no tienen dónde poder dormir, dónde comer. Entonces, por ejemplo, eso es algo que ya debería haber atendido hace tiempo, ¿no? El Ministerio de Salud, el Estado. Son ese tipo de cosas, me imagino también a lo que está atenta la Defensoría del Pueblo y enhorabuena. Correcto, sí, señora Cobeña, le preguntábamos sobre si hay algún plan de implementación, de acción, algún plazo que se haya propuesto cuando se analizan todas estas problemáticas. Perdón, se cortó la llamada. Sí, les estaba diciendo que hay algunos esfuerzos internos desde el MINSA y unas directivas, ¿no?, que tienen que ver con la atención de cáncer, pero en este caso, con esta nueva ley, lo que se lograría es tener, ¿no?, un nuevo plan a través de estos programas que atienda específicamente a la población cero infantil, costo a la población para de los niños, niños y adolescentes. La idea, ¿no?, es que se dé todos los recursos efectivos para que estos niños y sus familias no puedan verse impedidos de acceder a un tratamiento por la falta de recursos económicos, ¿no? Todo esto lo tiene que ver el Estado también, porque estamos viendo que la mayoría de niños y niñas que tienen cáncer infantil vienen de las regiones del país, no necesariamente están en Lima, y para ellos es mucho más difícil, ¿no?, llegar a una atención especializada, ¿no?, a una atención especializada. Por eso, hay que pensar por todos los niños que por están ejemplo, a nivel... señora Cobeña, cero costo según, digamos, la situación económica de la familia, ¿algo sí se está planteando? Eso se está planteando, ¿no?, a partir de esta norma, incluso poder dar licencia a los padres, ¿no?, porque algunos tienen que dejar de trabajar, y se tendrá que hacer la evaluación respectiva de quienes podrían ser ayudados económicamente, ¿no?, en este tratamiento. Se tendría que ver cada caso en concreto para poder, ¿no?, como les decía, garantizar el derecho a la salud de estos niños. Cada situación es más difícil, pero los niños que tienen menos recursos, menos posibilidades de venir a Lima, menos ingresos económicos, va a ser para ellos, ¿no?, mucho más terrible enfrentar esta enfermedad, ¿no? Me parece que mencionó el tema de permisos laborales. ¿A eso se refiere? Asumidos en todo caso. Incluso. Sí. ¿Cómo se trataría esos asuntos, esos temas? Este tema se tendría que coordinar ya con las normas laborales respectivas, ¿no? Porque dentro de lo que se estaba pidiendo en estas propuestas legislativas es poder también brindar las facilidades respectivas para los padres o cuidadores que tengan que acompañar a los niños en su tratamiento, si tendrían que venir a Lima, ¿no? Pero si hubieran, por ejemplo, si poco a poco se van implementando unidades oncológicas pediátricas en los establecimientos de salud del interior del país, entonces los padres ya no tendrían que venir a Lima. Sería un poco más fácil y además mejor seguir el tratamiento en sus propias regiones, y esto ayudaría también al bienestar emocional de los propios niños, porque los sacas de su vida de una manera que les impacta tremendamente, ¿no?
Ahora, podríamos arrancar por lo menos, bueno, si sabemos que en Lima ya están y a veces tiene que venir por lo menos uno grande en la zona sur, otro en la zona norte, otra en la zona central del país, puede ser Junín, no sé, pero por lo menos algo, ¿no? Para ir un poco descentralizando finalmente la atención a los niños con cáncer. Exactamente, esa evaluación, ¿no?, de la capacidad sanitaria que tiene el Estado la tiene que hacer las propias autoridades del MINSA para ir empezando, como usted muy bien señala, poco a poco, de repente en algunas regiones principales, de modo que se evite que todos tengan que venir a Lima, ¿no? Y además eso va a implicar también de que se busque más recurso humano, más especialistas, pediatras, oncólogos, por ejemplo, que no hay más de 40 acá en el país. Y estos niños necesitan también una atención especializada en ese tipo de enfermedad. Correcto, eso va a implicar que haya, no sé, que se busca especializaciones en las universidades, una inversión, contratación de personal extranjero. ¿Cómo se evalúa esa problemática? Porque, claro, puedes armar una infraestructura en cualquier punto del país, pero si no hay un médico que la opere. Sí, exactamente. Todo eso tiene que organizar el Estado. Es un desafío, porque el cáncer, enfrentar una enfermedad como el cáncer es muy complicado. Sin embargo, hay que asumir ese desafío. En este año de la universalización de la salud y de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, es una exigencia ver ese tema. No se puede dejar pasar más tiempo sin llegar a atender, por lo menos, ¿no?, con lo mínimo, este tema que sigue perjudicando la vida y la salud de muchos niños y niñas, ¿no? Y toda esta evaluación corresponde a las autoridades sanitarias para empezar de una vez por algo. No se puede seguir haciéndoles esperar, ¿no?, para un tratamiento adecuado a sus necesidades a estos niños y niñas. Correcto. Para terminar, si me permite, Fátima, una curiosidad. ¿Tenemos el porcentaje de niños con cáncer, digamos, en Lima, en las regiones del país, si es que se dan más casos en ciudades o en zona rural? ¿Hay algo de información? Porque también eso va a ayudar para que, como usted decía, el Estado defina, bueno, necesito un centro grande en el sur, en tal región mejor. ¿Tenemos esos datos? Esos porcentajes no lo tenemos, lo que tenemos es la cifra general. 1.800 niños sería el aproximado que padecerían cáncer anualmente, y de esos 1.800, aproximadamente unos 450 niños no estarían siendo diagnosticados realmente, es decir, podrían morir incluso sin saber efectivamente que tienen cáncer, ¿no?, que tienen cáncer. Igual, desde la Defensoría del Pueblo, cuando hicimos este estudio, ¿no?, hicimos un estudio donde se pudo entrevistar a muchas personas que venían de los 24 departamentos del país, ¿no?, y la mayoría de ellas, de los que estaban esperando una cita, por ejemplo, en un establecimiento del MINSA o de salud para un diagnóstico con cáncer, la mayoría de ellos venía del interior del país, de las diferentes regiones del país. No solamente están en Lima, como les decíamos. Muy bien. Entonces, tener, por ejemplo, un registro, ¿no?, un registro con cáncer, fundamental, un registro nacional del cáncer, sabríamos cuántos hay en cada ciudad, cuántos hay en cada región, ¿no? Eso ayudaría bastante. Muy bien, señora Cobeña, muchísimas gracias por su tiempo.